Hemos vivido el cambio más impactante y veloz como sociedad global. Después que todo esto pase, ya no seremos los mismos. Incluso la bolsa de valores ya no será igual. Son tiempos de altísima conectividad. Las redes sociales cambiaron la forma de comunicarnos, de tener acceso a la información, y esto hace que todo lo que pase se torne más impactante y con consecuencias severas. Insisto, nada será igual. Soy Dani Pérez, Senior Trader y cofundador de MDC Trading Academy, una firma que provee educación de inversión y trading en los mercados financieros. También proporcionamos capital a los más destacados traders para que operen con nosotros en MDC Capital. La semana pasada tuvimos una tremenda recuperación en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Tuvimos los mejores 3 días consecutivos desde el año 1931. Los gigantescos estímulos económicos históricos ofrecidos y aprobados y por último, firmados por el presidente Trump, detuvieron la caída. ¿Pero esto es sostenible en el corto plazo? Te invito a que lo analicemos juntos porque esto va a estar muy interesante. Estados Unidos es ya el país con más casos en el mundo, incluso por encima del país originario China, incluso con una curva de crecimiento exponencial dramática. Si bien es cierto, es evidente que las medidas para contener el aumento de los casos parecen no ser las adecuadas. Pero con seguridad Estados Unidos está haciendo la mayor cantidad de exámenes y test que la mayoría de los países, donde el mal puede ser mucho, pero mucho más grande. Hay países donde el porcentaje de mortalidad es cercano o mayor al 10% de los infectados. Eso es altísimo. Esto no es un juego. Y todos debemos contribuir a manejar el tema de distanciamiento social con mucho más compromiso. Todos debemos colaborar y exigir también a nuestros líderes que tomen medidas en el asunto y sean más serios durante esta crisis. Desde el punto de vista económico ya se empiezan a publicar los datos en los Estados Unidos de impacto de esta enfermedad. Las solicitudes de desempleo semanales fueron históricas. En tan solo una semana los casos aumentaron a casi 3.300.000. Es decir, una cifra enorme y que muestra la mala calidad y fragilidad del empleo en estos momentos. Esto es un dato impactante y que solamente es una antesala de lo que viene a partir de ahora cuando empiece el bombardeo de datos económicos y de resultados de las empresas que recogen todo el efecto de la infección. No les extraña que empiece a pasar y que empiecen a venir empresas importantes entrando en el Chapter 11 de la ley de quiebras. O tal vez bancos demandando ayudas importantes sin posibilidad de pasar los stress test o pruebas de resistencia donde demuestre su solvencia. Por todo esto, y justo cuando Estados Unidos alcanzó los 100.000 casos infectados, se publicó el paquete de ayuda o estímulo más grande de la historia jamás y nunca visto en los Estados Unidos. Este paquete incluye principalmente el seguro de desempleo, enviar cheques a muchos ciudadanos estadounidenses, ayudas a pequeños y medianos negocios, entre otros. Ahora, considero que todo esto solo logró frenar un poco las caídas, incluso llegando a recuperar cerca de un 15%. Cifra que para mí no es tan grande por la cantidad de estímulos prácticamente a diario que estamos teniendo y con cifras exorbitantes. Quiero decir y recalcar que sigue habiendo mucho, pero mucho miedo, mucha inseguridad de lo que viene, por lo que considero que esto es simplemente un retroceso para mayor continuación bajista en los próximos días, donde pueda haber definitivamente venir el verdadero movimiento fuerte hacia la baja. Si te parece, veámoslo mejor en las gráficas, que es más fácil de verlo porque nada será igual. Porque el mundo en este momento económico está prácticamente paralizado. Bueno, my friend, vamos a empezar por el futuro del E-mini y el SP500. Muy interesante lo que está pasando en este momento. Recuérdate que al principio de la semana alcanzamos el precio bajista que te di la semana pasada de 2.190. Cuando el mercado empezó a subir, alcanzamos el precio también objetivo que te compartí de 2.333 y 2.530. Eso es muy interesante porque tengo un alto porcentaje de efectividad en esos precios objetivos. Así que, bueno, en este futuro del E-mini y el SP500 está pasando algo muy importante. Esta es una gráfica diaria bien interesante donde fíjate una cosa, en este momento el retroceso que estamos teniendo es justamente el 38%. Es decir, estamos en una zona de resistencia súper fuerte
que puede estar precedida por movimientos bajistas, tal y como se los acabo de comentar en la introducción de este TradingView. Así que eso es muy importante. Estoy esperando tal vez de aquí movimientos importantes hacia la baja, al menos ese es mi primer escenario. Más o menos el promedio de transacciones de la semana pasada estuvo alrededor de entre 2.500.000 y los 2.800.000, y si vemos una gráfica un poquito más detallada nos podemos dar cuenta de varias cosas. Lo primero que nos podemos dar cuenta es que entonces el mercado llega a tremenda resistencia, ¿ok?, donde podíamos anticipar que el mercado iba a estar. Entonces, comparado con esa bajada, esta subida que sonó muy o hizo mucho ruido, lo celebraron muchas personas, tal vez simplemente es un retroceso para mayor continuación, y viendo una gráfica a largo plazo nos podemos dar cuenta de eso. Así que estos 3 días consecutivos definitivamente fueron los mejores 3 días en el mercado desde 1931. Sin embargo, fíjense cómo el mercado, al llegar a esa zona de resistencia, prácticamente a final del día jueves, el mercado ya empieza a bajar y no hubo forma ni siquiera con la firma de ese estímulo que subiera. Así que el día lunes o el día domingo en la noche va a abrir de forma interesante, y esta semana que viene va a ser muy, pero muy interesante. Si el mercado logra bajar de aquí, recuerden los precios objetivos que los tienen allí, los pueden ver en pantalla, es muy probable que pudiera llegar a los 2.401 como parte importante, y de ahí puede parar como si pegara contra una pared. Así que es muy probable que el mercado pueda bajar desde aquí y aquí empezar a ver una especie de consolidación, que si el mercado logra superar esta zona de soporte de forma importante, es muy probable entonces que vuelva a llegar a la zona de los 2.333 y pudiendo llegar a la zona entre los 2.190 y los 2.150. Si logra pasar de allí, viene una aceleración agresiva hasta los 2.083 y probablemente entre 2.000 y 1.982. Así que ténganlo en cuenta. Ahora, si en este momento este soporte logra aguantar, pudiera llegar el mercado entonces hasta los 2.634 y los 2.724. Sin embargo, si el mercado todavía llega hasta ahí, va a haber unas oportunidades en largo interesantísimas. Sin embargo, todavía a largo plazo sigo pensando que puede venir un movimiento fuerte bajista, así que ténganlo en cuenta. Si vamos ahora al Nasdaq o al futuro, podemos ver cosas interesantísimas. También el futuro está alrededor, el futuro del Nasdaq o el NQ está justamente en el 38%, así que también puede avisar que viene un movimiento bajista importante. Si se fijan aquí, el mercado pasa esta línea de tendencia que yo les había dibujado la semana pasada y les decía que si el mercado pasaba, es muy probable que el mercado pudiera llegar al precio de los 8.011, sin embargo estuvo alrededor de los 7.900, pero recuerda que también los precios objetivos que te di la semana pasada también se alcanzaron, y de alguna forma el mercado en este momento está poniendo a prueba esta línea de tendencia y este soporte, que si logra pasarlo, pues con seguridad se va a ir con fuerza entonces nuevamente hacia el área de los 6.800 y 6.900. Así que espero que esta semana, si el Nasdaq logra salir de esta zona, va a empezar con movimientos violentos muy interesantes y seguramente oportunidades por doquier. Bueno, si vemos el índice de la volatilidad, interesantísimo, volvió a subir un poco la volatilidad con respecto a los últimos días. Se recuerda que cuando el mercado fue subiendo, la volatilidad, digamos, de alguna forma también fue bajando comparado con los días bajistas. Eso es algo absolutamente normal. Así que esperamos que tal vez la volatilidad en estos días de la semana que viene pudiera aumentar llegando entre los 75 y 80. Porque estoy esperando que hayan movimientos fuertes a la baja en los próximos días. Si vemos ahora el índice de China, interesantísimo, acuérdense esta bajada impresionante que tuvimos en estos últimos días. Sin embargo, el mercado respetó un soporte de manera importante. Vamos a ver si el mercado logra subir hasta este nivel, alrededor de los 2.931, y de ahí impulsarse nuevamente hacia abajo para ver si logra tocar los fondos que hemos tenido aproximadamente desde el año 2018. Así que estoy esperando que algo así pudiera pasar en China. Sin embargo, para eso el mercado tiene que llegar aquí, y la noticia de Wuhan y el cambio o la reversión de la tendencia de los casos en China es de manera impresionante, así que eso puede contribuir un poco a que la economía se reactive, que lleva parada prácticamente desde enero y febrero de este año 2020, así que es muy probable que si eso pasa, pudiera venir una subida para luego tal vez venir un movimiento bajista importante. El petróleo, el protagonista de la película.
Interesantísimo porque está viviendo un mal momento. Incluso mientras la Bolsa de Valores de Estados Unidos tuvo unos días importantes alcistas la semana pasada, el petróleo siguió bajando y mi primer escenario sigue siendo todavía a la baja. Porque para mí esto avisa un poco lo que puede venir y seguir arrastrando así a la baja a la bolsa americana o a las acciones americanas. Así que desde el punto de vista técnico estoy esperando que el mercado, o mi primer escenario, es que toque el precio de 15 y ahí se va a activar todo lo que yo tengo planificado para este escenario. Ahora, si vemos aquí una gráfica un poquito más detallada, nos damos cuenta cómo el mercado entonces pudiera estar dando señal que quiere romper. No ha podido bajar o subir, como lo hicieron las acciones americanas, así que es muy probable que estemos viendo alguna reacción bajista importante. En el caso del oro, tiene la mejor semana desde la crisis 2008 y eso es normal. Se prepara para un bombardeo de datos económicos negativos en los Estados Unidos y también recordemos que esta movida se da también por el estímulo récord que ha hecho o ha promulgado el presidente Trump, lo cual obviamente afecta negativamente el valor del dólar y el oro obviamente es uno de los mejores beneficiados. La semana pasada te comenté que esperaba una reacción y que seguía manteniéndome alcista con el oro y efectivamente así pasó. Desde el punto de vista técnico, la semana pasada alcanzamos todos los precios objetivos alcistas que te compartí 1500, 1613, 1698, que al final terminó llegando a 1699, es decir, fue casi exacto todo lo que te comenté. Pero ahora, ¿qué estoy esperando? Bueno, estoy esperando que tal vez el oro en esta semana pudiera estarse moviendo en este rango. Estoy hablando entre los 1560 y los 1698. Pero para mí la expectativa sigue siendo que el oro supere esta resistencia importante y pueda llegar a los 1790 y, ¿por qué no?, a 1901. Mi expectativa en el oro se mantiene como primer escenario completamente alcista. El Bitcoin, muy interesante porque sigue estando en esa zona que para mí es una zona de altísima volatilidad, una zona que tal vez no es tan sencillo hacer trading. Fíjense la verticalidad de la bajada versus la verticalidad de la subida, así que pudiera ser simplemente esto un retroceso para mayor continuación bajista. Sin embargo, estos días el Bitcoin se ha visto beneficiado un poco por todos los paquetes de estímulos que se están dando en los Estados Unidos y obviamente el Bitcoin también tiene algunas limitaciones desde el punto de vista de emisión, así que son números que ya no se pueden mover hacia arriba, así que eso puede ser que le esté beneficiando porque alguna que otra persona pudiera estar entonces, algunas que otra persona no, algunos inversionistas pudieran entonces estar tomando este activo como un activo que pudiera estarse revalorizando en los próximos días. Sin embargo, para mí sigue estando en una zona donde para mí es bastante peligrosa, puedo tener una reacción fuerte alcista o bajista, así que para mi caso, como les había comentado, para mí esto, en el caso del Bitcoin hay que tener bastante prudencia porque es primera vez que vive una crisis de este tipo, así que cualquier cosa que pueda pasar simplemente es algo sorpresa, simplemente es algo que de alguna forma va a trazar un patrón de cómo pudiera comportarse este tipo de instrumento en la crisis. Sin embargo, para mí estoy en una zona de indecisión y hay que tener muchísimo cuidado. Las ganancias de las principales empresas chinas en los 2 primeros meses del año fueron con unos resultados desastrosos. Se desplomaron casi un 40% promedio. Las de peor desempeño pudieron caer entre 80% o más, como por ejemplo la industria de artículos electrónicos o las de carros. Esto es increíble. Recordemos que antes del coronavirus ya China venía cayendo, pero explotó aceleradamente en plena celebración del Año Nuevo Chino, donde todo fue exponencial. Aunque la fuente de este dato es la Oficina Nacional de Estadística China, no se tiene el 100% de certeza que el dato sea exacto. Sin embargo, ya de por sí luce desastroso. La buena noticia es que en la ciudad de Wuhan, donde se originó este virus y que se mantiene en cuarentena, esta semana se anunció que están listos para culminar el aislamiento a partir del mes de abril, porque todo está completamente controlado. En el caso de las economías occidentales que están recibiendo el impacto fuerte del virus durante el mes de marzo, yo estimo que esas cifras sean aún peores. Tal y como lo recogió los datos de desempleo en los Estados Unidos, que se pasó un promedio aproximado de 250,000 solicitudes semanales a más de 3.200.000.
Eso en tan solo la primera semana que recoge todo este efecto del virus. Para que tengan una idea, ese dato que les acabo de dar es un 20% más del total de la población de la ciudad de Chicago. Así que de un solo golpe llegamos a los niveles de desempleo que estábamos en el año 2015. Esto es alarmante. Apenas estamos finalizando marzo y como les decía la semana pasada, ahora en abril es que viene el bombardeo de datos de empresas estadounidenses, de los datos económicos en general de los países y de Estados Unidos. Así que si marzo te pareció un mes de incertidumbre, abril será un mes que pinta igual o peor. Lo cierto es que debemos estar preparados si esta crisis apenas comienza. Quien piensa que lo peor ya pasó, subestima un poco la situación. Mi primer escenario sigue siendo bajista en la bolsa de valores de los Estados Unidos, así que estoy esperando un impulso muy fuerte hacia la baja. El inversor odia la incertidumbre y en este momento eso es lo que sobra, my friend. El mundo no será lo mismo definitivamente después de esto. Nosotros no seremos los mismos. Todo cambió y espero que sea para mejor. El mundo lo demanda a gritos. Dedica estos días para aportar valor a los que te rodean. Eso es una forma de evolucionar como sociedad. Prepárate, porque no importa lo que pase, los que estén más preparados son los que aprovecharán todas las oportunidades que se están generando y que se van a generar. My friend, debes cuidar tu salud mental. Es muy importante. Se vienen tiempos en que van a requerir lo mejor de nosotros, de ti y de mí. Así que hay que trabajar en fortalecerla. My friend, comparte este Trading View con ese amigo trader que tiene que ver esta información y que sientes que le va a aportar valor. Incluso si está pensando que el mercado va a subir o bajar esta semana. Es importante que abramos una discusión interesante. Espero que tengas una buena semana de trading y nos vemos el próximo domingo en el próximo Trading View.